Buenos días, hermanas. Gracias a Dios estamos hoy aquí nuevamente en una cápsula más de los rasgos del carácter de Cristo en la mujer. Hoy compartiremos esta cualidad del carácter bondadoso. Algunas definiciones que encontramos en el diccionario común son las siguientes: inclinación a hacer el bien, comportamiento virtuoso, cualidad de bueno, actitud de alguien que muestra dulce y pacíficamente un trato hacia otros, esa actitud amable, bien intencionada y carente de severidad, actitud propicia e inclinada favorablemente hacia una persona. Cada una de estas definiciones se parecen una a la otra. Está relacionado con aquellos valores que consideramos buenos de imitar, como la paciencia, la generosidad, etc. En términos bíblicos, es aquella persona que con el bien en su corazón obra en consecuencia. Se podría decir que esa persona entiende el bien como un hábito y lo realiza en consonancia o consecuencia con sus creencias. Sin lugar a dudas, la bondad no es algo que se mire con frecuencia en nuestros días. Basta un ejemplo, manejar un rato en la calle, ¿verdad? Ya seamos nosotras u otros, pero no buscamos el bien del otro. Es raro encontrar a alguien que te dé el paso, incluso a veces prendiendo tu direccional, es casi imposible meterte a otro carril. Definitivamente necesitamos meditar en este rasgo del carácter, que sin duda hace una gran diferencia. La etapa más hermosa en la vida, sin duda, es la niñez. Esa etapa de inocencia donde de forma natural los pequeños hacen cartitas, escriben una notita de agradecimiento a otros por haber hecho algo con ellos o por ellos. Aquí encontramos la bondad de una manera natural. La bondad es un acto del carácter que tiene reciprocidad. ¿Qué significa tener bondad? Consiste en una inclinación a hacer el bien. Hablábamos de ese comportamiento virtuoso que lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuando hace alguien un bien que beneficia a otros, ¿verdad? Allí estamos mostrando gratitud, esa reciprocidad con la persona de nos hacen el bien, nosotros hacemos el bien. La bondad es un acto que va más allá de un simple interés o simple simpatía, sino de hacer el bien aunque las personas no lo merezcan. Esto es lo que Dios nuestro Padre hizo por nosotras. Mostró su bondad a nosotras aunque no lo merecíamos. Pensemos un rato. Cuando hace alguien algo indebido, es aprendido, ¿verdad? Encarcelado, sentenciado, ¿verdad? Y está pagando una condena por el mal que ha hecho. Y nos dicen, ¿qué crees? Que esa persona tiene la oportunidad de salir, pero esa oportunidad está en tus manos. ¿Qué decides? ¿Te gustaría que saliera esa persona? Y tú preguntas, ¿pero cómo? ¿Cómo podría salir esta persona? Bueno, si tú nos tomas su lugar de esa persona o nos das a alguien de tu familia o otra persona para intercambiarlo y que esa persona pueda salir libre y tener otra oportunidad en su vida. ¿Qué diríamos nosotras a eso? Diríamos, a lo mejor nuestra respuesta sería, claro que no, ¿verdad? Que esa persona pague por lo que hizo. Bueno, Cristo estuvo dispuesto a eso y fue lo que hizo. Así mostró Dios su bondad. Pensó en hacernos un bien para nosotras aunque no lo merecíamos. Cada una de nosotras merecíamos pagar por lo que hemos hecho. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación es el resultado directo de la bondad de Dios. Jesús llevó su bondad, a Jesús su bondad le llevó no solo a la cruz, sino a dar su vida por nosotros y a dejarnos ejemplo para que nosotras podamos seguir esas pisadas que Él nos ha dejado. Lo vemos expresando esa bondad con sus actos, con el bien que le hizo a mucha gente que le rodeó.
Una persona bondadosa, como vimos en uno de los significados, se refiere a ese interés que se muestra por los demás de manera comprensiva y considerada. Esto realmente surge del corazón. Jesús lo mostró, como les mencionaba hace rato, en repetidas ocasiones, pues hizo obras sorprendentes para con otros, actuando con esa bondad y misericordia. Veamos de manera específica 2 ejemplos en la Biblia. Uno de ellos lo encontramos en Marcos 5, 1 al 20. No vamos a leer toda la porción, pero se los voy a resumir. Jesús mostró bondad por un hombre que había sido atormentado por un demonio. Nos describe la palabra de Dios que ese demonio pues se llamaba Legión, ¿verdad? Porque eran muchos. Y no solamente eso, sino que había sido atormentado por mucho tiempo. Este hombre en ocasiones era atado con grillos y cadenas, pero pues obviamente sus fuerzas, ¿verdad? Y el demonio que lo atormentaba pues rompían las cadenas, hacía que este hombre se lastimara y que viviera y vivía en un sepulcro. El sepulcro se refiere a una construcción funeraria, o bueno, en esa época bíblica se refiere a que eran unas cuevas o grutas naturales, generalmente de piedras, que se usaban para enterrar a uno o varios cadáveres, y se colocaban esas piedras, ¿verdad?, para tapar la entrada y que no pudieran tener acceso a esos lugares. Pero en ese lugar vivía este hombre. Jesús liberó a este hombre de esa opresión, lo rescató, hizo que ese demonio lo dejara. Tuvo esa misericordia de él, y este hombre quedó pues en sus 5 sentidos, ¿verdad? Cabal, se sentó, estaba bien vestido, porque incluso la palabra de Dios nos describe que hasta estaba desnudo, no tenía ni siquiera ropa, por todo lo que este demonio hacía con este hombre. Era una situación deplorable de este varón. La palabra de Dios nos dice que al terminar todo lo que había pasado, pues Jesús tenía que marcharse. Ahí en Marcos 5, 18 y 19 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No cabe duda que el Señor es maravilloso y inmensamente bondadoso. Con este varón lo mostró. Y no solamente con ese varón, sino también con nosotras, hermanas. El Señor nos ha liberado de muchas cosas que en nuestra vida pasada quizá cometimos errores, pero el Señor nos ha liberado, nos ha rescatado y nos dice, como a ese varón, ¿verdad? Ve a los tuyos y cuéntales de esa bondad, de esa misericordia que Dios ha hecho para contigo. Es nuestra oportunidad, hermanas. Si el Señor ha hecho algo con nosotros, ha mostrado esa bondad con nosotros, necesitamos mostrarla también a otros, ¿verdad? Hablándoles de esas cosas maravillosas que Jesús ha hecho por nosotros. El segundo caso lo encontramos en Juan 8, 1 al 11. Jesús mostró bondad al ayudar a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Dice la palabra de Dios que escribas y fariseos le trajeron delante de Jesús y le pedían a Jesús que explicara de acuerdo a la ley qué debía de hacerse con ella. La ley exigía que ella debía ser apedreada, pero la intención de estos hombres era encontrar una razón para acusar a Jesús, pues es triste ver que le odiaban y estaban usando a esta mujer para hacerle daño a Jesús. Pero una vez más vemos cómo tuvo una actitud amable, lleno de bondad. En los versículos 6 y 7 nos dice la palabra de Dios: mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El mundo está pronto para juzgar, y el mundo a veces se nos incluye a nosotros, que a veces estamos prontos para juzgar, pero Jesús
es pronto para perdonar. Lentamente fueron yéndose, ¿verdad? Todos los que le acusaban. En los versículos del 9 al 11 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo te condeno, vete y no peques más. No cabe duda que no debemos menospreciar su bondad. Nosotros, de la misma manera, así como el Señor nos ha perdonado infinidad de pecados, porque cada día, ¿verdad?, cometemos errores y pecamos contra nuestro Dios, hagamos el esfuerzo de ir y no pecar más. Hay muchos ejemplos que encontramos en la Biblia mostrando Jesús esa bondad y esa misericordia para con muchas personas, como por ejemplo sanó ciegos, sanó una mujer de flujo de sangre, enderezó a una mujer encorvada, resucitó a muertos, tomó entre sus brazos a unos pequeños niños mostrando con ternura su bondad, pues los recibió y los bendijo. Quizá tú recuerdes alguno de estos pasajes y te venga a tu memoria, ¿verdad? Y puedas recordar, es verdad, cómo Dios mostró su bondad con estas personas. Pablo en Tito 3, del 1 al 4, nos habla de que nos exhorta que nosotros también seamos amables para con otros. Dice la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Aquí vemos que todo cambia en nuestra vida. Todo cambia cuando nosotros hemos conocido a Cristo, porque Él vino a salvarnos, Él vino a darnos esa salvación, mostrándonos esa bondad preciosa y su amor para con los hombres. Él nos vino a mostrar eso y entonces hace un cambio precioso en nuestro corazón. Esa bondad que Dios nos mostró, debemos verla, que Jesús llevó esa bondad en acción, pues Él lo demostró y nos lo demostró a nosotros. Él nos dejó ese ejemplo de ese rasgo del carácter que agrada a su Padre Celestial, y como hijas de Dios necesitamos permitirle a nuestro Señor Jesucristo que se siente en el trono de nuestro corazón, darle las riendas de nuestra vida, ¿verdad? Y con la ayuda y la guía del Espíritu Santo que podamos llevar esa bondad en acción en nuestra vida. Un acto sencillo de consideración de nuestra parte para con otros que nos necesiten se convierte en una bendición extraordinaria. Pues recuerda, Hechos 20:35 nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La bondad es una característica de alguien que pertenece al pueblo de Dios. Cuando somos bondadosas, estamos reflejando el carácter de Cristo en nosotras. Dejémonos usar por el Señor. Déjate usar, hermana, por el Señor. Dios te bendiga. Nos vemos pronto en otra cápsula más, si Dios nos lo permite.